¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos Mónica Rincón, Macarena Lescornés, Daniel Mansuy. Buenas noches. Vamos a tener hoy día como invitada a la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, en un ratito más. Entramos de inmediato, hay mucha información dando vuelta. Entramos de inmediato a nuestro test de tolerancia. Daniel parte. Muchas gracias, buenas noches. Mi test de tolerancia tiene que ver con una declaración que hizo Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y candidata a la Convención Constituyente aquí en CNN, donde llamó a volver a discutir en la convención el quórum de los 2/3, ¿no? Esta idea de que los acuerdos constitucionales tienen que ser por 2/3, ella piensa que esa regla debe ser puesta en cuestión a la Convención. Y esto me parece problemático por dos motivos. Y uno es que la Convención no tiene esa potestad y la reforma constitucional que habilitó la modificación constitucional en la que estamos inmersos dice expresamente que la Convención no puede modificar el quórum y por tanto tiene un problema de expectativas ahí, de sembrar una expectativa que no va a poder ser cumplida salvo romper la continuidad institucional. Y por otro lado, me parece que es una manera que tiene un sector del Partido Comunista al menos de jugar a dos bandas, ¿no? Significa de estar cuestionando desde antes la legitimidad del proceso porque la regla les parece poco apropiada, pero al mismo tiempo estar participando del proceso. Entonces me parece muy delicado para la legitimidad del proceso en el que estamos entrando, que todos quienes entran, tengan las reglas claras y se comprometan a respetar las reglas, porque si cada cual quiere modificarlas, vamos a entrar en una discusión eterna y el tiempo que tiene la Convención, ya lo sabemos, es extraordinariamente corto para hacer todo lo que tiene que hacer. Así que, en fin, ese es mi test de tolerancia del día de hoy. Muy bien. Mónica Rincón. Bueno, mi test de tolerancia se lo dediqué a este estudio del CODES que publicó La Tercera. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Ustedes saben por qué el chocolate está en riesgo? Bueno, no solo porque algunos, no sé ustedes, comamos mucho y porque el cambio climático afecta al cacao, sino que como lo explica la bióloga Brigitte Baptiste, no me reten los dos que hablan francés aquí, porque tiene poca diversidad genética el cacao y por lo tanto ha perdido habilidades para adaptarse en la naturaleza. Bueno, en Chile resulta que la élite económica especialmente es extremadamente poco diversa, así lo demuestra un estudio del COES, que es el Centro de Estudios y Cohesión Social y Conflicto, y da cuenta que esto que es de la élite se agudiza en la élite económica. El estudio de Cristóbal Rovira y Jorge Atria tiene algunos datos interesantes, como por ejemplo que solo el 8% de la élite económica cree que hay conflicto entre trabajadores y empresarios, en cambio los chilenos en general creen eso en un 48%. Que hay un trato desigual en Chile, solo lo cree el 42% de los miembros de la élite económica y un 83% de los chilenos, o el 66% de la élite confía en las empresas y solo un 7% de los chilenos. Es evidente además lo parecida que es la élite entre sí. En la élite económica, sobre todo, un 92% son hombres, un 70% católicos y un 72% se declara de derecha. Y no tienden a abrirse, sino a cerrarse. El 42% de los padres de los miembros de la élite económica estudian en colegios privados y el 98% de sus hijos estudian en colegios privados. Una élite, creo yo, desconectada de la realidad, le cuesta más ver los problemas de los ciudadanos, empatizar con ellos y darles solución. Una élite poco diversa es poco representativa y además, como el chocolate, creo yo, tiene problemas para adaptarse. Bueno, voy yo con mi test de tolerancia. Hace casi 2 años, en una reflexión con la gente del Mostrador, que tenían un espacio en Radio La Clave, el programa que yo hago, manifesté que la situación de tener al presidente Sebastián Piñera en la moneda generaba una anomalía en términos de la continuidad presidencial. La anomalía era que estábamos con una persona que tenía, según las diversas informaciones internacionales, cerca de un patrimonio cercano a los 3.000 millones de dólares, que además él nunca lo ha ocultado, además es totalmente legítimo, le gusta colocar sus platas y ponerlas en una serie de distintos organismos, y por lo tanto el riesgo que había era que estuviera permanentemente, de alguna forma, enfrentando diversos conflictos de interés. Esto ya se había advertido antes, se advirtió cuando es candidato
Y hay una discusión durante un tiempo sobre si debe o no debe desprenderse de las acciones de Colo-Colo, o si es que debe o no debe vender Chilevisión. Incluso fue una discusión dentro de su propia coalición, que finalmente él termina siendo convencido y vende ambas cosas. Pasó. Recuerda a LAN. Pasó LAN. Pasó el caso LAN, donde hubo unas multas, donde él también estaba como director. Pasó en el caso Cascadas, donde él fue, o se consideró, creo que fue, estafado por Ponce Lerú e incluso generó movimientos para intentar buscar esto. Pasó con el caso Chispas. El caso Chispas, cuando finalmente se traspasa la Enersis, la eléctrica a los españoles, él era senador de la República y tenía acciones y no le gustó la forma como se había actuado y negoció individualmente por su cuenta con los españoles en una situación bastante mejorable que algunos accionistas minoritarios. Por lo tanto, hoy día cuando se está discutiendo sobre esta situación de Enjoy y las cosas, yo lo que digo es, se eligió un presidente legítimamente, hay que decirlo, pero que tenía una potencialidad de poder entrar en conflictos de intereses con montones de cosas que el gobierno eventualmente podía hacer porque afectaban allí donde él colocaba sus plata. Por lo tanto, no debe ser para nadie sorprendente que cada cierto tiempo aparezca una situación como la que aparece ahora, que hay que investigarla, por cierto, y hay que tratar de llegar a lo último, pero esto probablemente tampoco va a ser lo último. ¿Por qué? Una vez más, la gente que votó por el presidente Piñera y ganando largamente a su contendor, sabiendo todo esto que estamos hablando, sabiendo que estamos hablando de una anomalía en términos de la colocación de platas en el país y en todos los órganos posibles, sabiendo que los gobiernos tienen a veces que generar cambio, reforma, tienen que hacer cambios que no solamente afectan el poder, también afectan el patrimonio, eligieron a Sebastián Piñera Echeñique, legítimamente, repito, pero metieron dentro de la moneda la posibilidad de que estemos conversando de conflictos de intereses muchísimo tiempo por las distintas posibilidades que tiene la fortuna del presidente Piñera de estar colocada en cosas que son afectadas por acciones del Estado en alguna medida. Yo quería decir una cosa respecto a lo que tú mencionabas, el caso Enjoy. Aquí hay una investigación de Alejandra Matus y hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que aprueban finalmente la Cámara de Diputados transversalmente, no con unanimidad, pero con diversos sectores, un informe que dice que cuestiona varias cosas. Cuestiona, de hecho, la labor de la Superintendencia de Casinos, porque dice que no ha fiscalizado a Enjoy como debiera por varias cosas, es largo de explicar. También después en esta investigación que hace la periodista Alejandra Matus y que han hecho también, han llevado varios, Rodrigo González, el diputado mencionado en el tema, cuestiona la cercanía personal del presidente Sebastián Piñera con el dueño, Martínez, de Enjoy. Entre otras cosas, ¿no? Y también se cuestiona un decreto, el decreto 77, que le extendió la vigencia y no le cobran finalmente las boletas de garantías a Enjoy sin que haya pasado primero por el proceso de toma de razón de Contraloría. Todo esto, se enviaron todos los antecedentes de parte de la Cámara de Diputados a la Fiscalía Nacional Económica, a la Contraloría y al Consejo de Mercado Financiero, no al Ministerio Público porque no hubo unanimidad para aquello. Pero ¿qué creo yo que es lo importante? Primero, creo que el gobierno tiene que referirse a este tema, no puede hacer como si este tema no existiera, existe. Lo segundo, que se investigue, que justamente estos grupos, estas instituciones, las tres que he mencionado, y también podría hacerlo si quisiera de oficio el Ministerio Público, investigue de cara a la ciudadanía. Y lo otro que sí me parece complicado es esta queja que denuncia la periodista que se hace a los dueños de la red en Miami, porque me parece que finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esto puede inhibir el periodismo de investigación o puede tratar de inhibirlo. Yo creo que a todos los que dicen admirar a Angela Merkel, que parece que es transversal en Chile que todos admiran a Angela Merkel. O sea, depende de qué hable Angela Merkel, digamos, depende de qué hable. Pero a todos los que dicen que admiran a Angela Merkel para cada cosa que les sirve, yo les recordaría que una de las cosas que pidió Angela Merkel a la prensa es fiscalícenme más, no menos. Sí, oye, déjame agregar una cosa aquí sobre esto. Alguien podría decir, bueno, pero tenemos una ley de lobby. Bueno, la ley de lobby, montones de las instancias que yo mencioné, donde estuvo Sebastián Piñera involucrado, todavía no había ley de lobby, pero hay ley de lobby. Y él hizo un fideicomiso ciego, que espero que también sea sordo. Pero para los efectos prácticos, la ley de lobby
tiene una serie de vacíos bien interesantes. Por ejemplo, en la ley habla ahí de que están eximidos de registrar una serie de cosas, lo que llaman sujetos pasivos que están haciendo cosas a raíz de su cargo. Y los sujetos pasivos son, pero una larga, gigantesca, larga lista de personas, donde tú tienes, por ejemplo, voy a mencionar para solamente quiénes son los sujetos pasivos. Son los ministros, los subsecretarios, no el presidente, los ministros, el subsecretario, los consejeros regionales, alcaldes, concejales, secretarios ejecutivos, en la Contraloría General, el Contralor General, el Subcontralor General, en el Banco Central, el presidente. Todos ellos, evidentemente, si conversan entre sí en situaciones o dan instrucciones que se pudieran entender como que pueden generar un conflicto de interés, no son objeto obligatorio de transparentarse a través de la ley de lobby. Ahora, por lo tanto, quizás lo que habría que hacer es generar una ley expresa que diga que si es que una persona siente que lo que le están diciendo es algo que tiene que ver con un potencial conflicto de interés, o lo hace conocido de inmediato o eventualmente puede arriesgar sanciones. Y por último, solamente para terminar esta situación, en el ámbito de lo legal, creo yo que sería extraordinariamente interesante que, además de la declaración de intereses y las declaraciones que se les piden a las personas que llegan a algún cargo, sería tremendamente interesante que a la hora de dictar las leyes hubiesen un adendum de todas las personas, parlamentarios y gente del Ejecutivo que estuvo trabajando en la redacción de esa ley, que tengan conflicto de interés potencial con aquello. Maca. Voy a mi test de tolerancia, otro tema nada que ver, pero encuentro súper interesante ponerlo sobre la mesa porque ha sido un tema que hemos estado todo el fin de semana conversando y tiene que ver con la la conversa que tuvo la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, con el podcast La Cosa Nostra. En un tono bastante distendido, terminó, muchos dicen, diciendo lo que realmente piensa. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención el debate que se ha generado en torno a sus palabras. Uno debatiendo si fue un error, si fue una estrategia, y también tratando de llevar esto a un nivel que yo creo que de verdad no le hace bien al debate público. ¿En qué sentido? Yo creo que para cualquier asesor comunicacional o cualquier persona que yo creo cercana a Isquia que estaba escuchándola, es más, ella misma lo dice en algún minuto, oye, me tiraron la lengua, aquí me van a tirar las orejas. Ella da a entender que se estaba pasando, que estaba siendo a ratos quizá poco prudente con lo que está diciendo, dado su cargo, y dice, bueno, me voy de postnatal, no importa. Ella sabía que lo que está diciendo le iba a costar caro. Y a mí lo que me extraña es que una vez que se sabe que ella misma lo reconoce, otros tal que decir, no, para nada, lo hizo perfecto. Ella misma estaba consciente. Por lo tanto, tuvo un error comunicacional. ¿Por qué? Básicamente lo que muchos han dicho, y uno cuando conversa con gente cercana a ella, lo primero que te dice, mira, finalmente le terminó dando la razón o dándole una posibilidad que hacía mucho rato, muchos querían, de verla dar un paso en falso. ¿Por qué? Porque si algo había logrado Isquia Siches, de cierta manera, que yo creo que sin lugar a duda ha sido uno de los personajes más destacables de lo que fue el año 2020, lo que llamamos de pandemia, y como personaje político de los que más proyección tiene para adelante de todo el concierto que hemos tenido de personas que han salido, era que ella había sabido leer muy bien cada momento, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que también político y comunicacional, y daba cátedra. O sea, Isquia Siches había logrado, de cierta manera, cuando alguno veía que iba por acá, ¡pum!, como un 10 en el fútbol, sabía cómo dar vuelta a la jugada. Y eso, la verdad, que con Isquia Siches era impresionante. Y ahora, de cierta manera, bueno, la pillaron volando bajo y cometió un paso en falso que ella misma reconoció en un minuto y dice, me tiraron la lengua, me van a retar. Pero de ahí armar algo como lo que hemos visto desde que infantilismo, de que ya no tiene la capacidad para seguir siendo interlocutora del gobierno, que lo cierto es que esto ya demostró lo política que es y que tiene una doble agenda. Toda esa lectura que se ha hecho después, esto, como bien dice en alguna parte, ni tanto ni tampoco. Es decir, cometió un error, ok, ella misma lo reconoció y aquí pasemos. Porque en el fondo, más que preocuparnos de la forma en lo que dijo, si fue un error o no fue un error, lo que ella puso sobre la mesa es algo tremendamente grave en un momento en que no tenemos que olvidarnos que ya llevamos casi 30.000 muertos. 30.000 muertos. Hoy se cumple un año desde que murió el primer chileno, en ese caso fue una chilena que murió hace un año, llevamos 30.000 muertos. Se nos están muriendo al día casi 100 chilenos y eso lo queríamos estar conversando en vez de estar calculando
calculando, oye, perdió proyección, no perdió proyección. Por lo tanto, yo como digo, ni tanto ni tampoco. Por lo tanto, creo que, bueno, eso dice harto el debate de las barras de aquí por allá y de cierta manera como muchas veces se trata de sacar rédito a cualquier cosa a esta altura. Daniel. Es bien interesante lo que dice Maca, yo intento estar de acuerdo que aquí se ha armado un escándalo, digamos, que probablemente no es proporcional, pero sí sorprende lo que ella hizo porque ella había construido con mucha paciencia y con un talento bien extraordinario, como tú dijiste, eso hay que reconocerlo sin duda, ¿no? Un personaje y había construido una legitimidad que era muy importante y que colaboró y que ha jugado un papel en los últimos meses en Chile, ¿no? Y es raro que haya tenido no sé si un desliz o no, pero tú tienes razón, ella misma lo reconoce. Por otro lado, también esto yo no sé cómo dialoga con una declaración que hace el Colegio Médico de Chile hoy día en el Mercurio, donde en el fondo lo que Isquia ha logrado mucho tiempo es hacernos olvidar que el Colegio Médico es un gremio que quiere ejercer presión, digamos, por sus propios intereses. Lo que insisto, es legítimo, pero Isquia por momentos tenía el talento para hacernos olvidar eso, ¿no? Lo que reclama el Colegio Médico hoy día es que no le han pagado bonos y que estamos siendo muy liberales con la autorización para que médicos extranjeros ejerzan en Chile. Ahora, yendo al fondo, y lo que a mí me llama la atención, más de lo que ella dijo, más allá del tono coloquial, que uno puede entender más o menos según el contexto, es que ella vuelva a esto de que está en batalla campal con el gobierno, ¿no? Como si el gobierno fuera directamente responsable de esos 30.000 muertos. El gobierno sin duda ha cometido error, aquí no me interesa defenderlo, pero claro, uno ya ha visto en ello un espíritu de colaboración, y uno dice, bueno, acá se han tomado decisiones equivocadas, por supuesto, otras acertadas también, por supuesto, pero ese tono tan bélico con el gobierno a mí me sorprendió, digamos, ¿no? Oye, nos queda súper poquito tiempo. Quería decir una cosita de las elecciones, un reporteo que tengo. Aunque concuerdo mucho con lo que han dicho y a mí sí creo que es importante la forma como uno se expresa de los otros. Me parece que es importante y no creo, bueno, ella misma lo reconoció, sí, ella misma dijo que no estaba bien lo que estaba diciendo, o sea, que más isquista que el Isquia, su asesor. No, y es como el sacristán terminó matando al señor cura, en este caso de repente se puede aplicar. No es la formista, después te empiezan a decir, pero es que las formas me parece que son importantes, te hablan de respeto y de diálogo, pero en fin, un reporteo que anduve haciendo, la verdad es que respecto a esto de si se postergan o no las elecciones, un par de datos que pueden ser útiles. Hay un miembro del comité político que estuvo sondeando los partidos de oposición y de gobierno y la verdad es que están todos en desacuerdo con postergar las elecciones. De alguna manera también porque nadie quiere ser el primero en decirlo, porque todos saben que cualquier interrupción del proceso podría ser visto como un ataque al proceso. Lo otro, el límite evidentemente es el 29 de marzo para tomar alguna decisión. Están fijándose mucho en el número de camas en relación a la incidencia que hay en cada una de las comunas. El 95% efectivamente es un techo que podría ser muy complejo y el gobierno no está por correr las elecciones a menos que ocurriera algo como que se dispararan explosivamente los casos. O sea, la única forma que se puede crear consenso político es lo que piensan dentro del gobierno y en los partidos es si es que hay un hecho sanitario muy dramático que en el fondo diera el piso para aquello. Nadie quiere ser el primero, como les decía. El número de casos que se van a ir dando en ciertos hitos como mañana van a ser muy relevantes. Y lo otro es que para el 10 y 11 de abril se espera en esa fecha más o menos que hubiera 7 millones de personas vacunadas con la primera dosis y 4 millones con 2 dosis ya. O sea, de esos 7, 4 tuvieran la segunda también y creen que el número de gente que está falleciendo empieza a bajar efectivamente, es el cálculo que tiene el gobierno a mitad de abril, y que también empieza a bajar el número de ocupación de camas críticas, que es realmente lo más complejo. Oye, antes de se me quedó en la memoria 2 casos que yo creo que merecen rápidamente ser constatados en este paraíso de conflicto de interés que tenemos en Chile, porque yo creo que somos uno de los países con una facilidad de conflictos de intereses brutal, entre otras cosas porque no hemos tenido leyes de mucho tiempo, no hemos regulado muchísimas de estas cosas. No es que no existan en otras partes, pero están regulados. Hay 2 casos que yo quiero destacar. Un caso de eso es que el Contralor, que es sujeto pasivo, o sea, perfectamente dando instrucciones a otros o recibiendo personas, podría, si es que tiene que ver con sus funciones, no llevarlas a la ley de lobby. Desde Ramiro Mendoza llevó todas las reuniones a registro. A la agenda. A la agenda. No la podía podía ver la agenda entera, digamos. Entera, todas las reuniones. No hizo excepciones nunca, lo que obliga a los próximos contralores a lo mismo. Y el segundo caso es que aquí hubo una situación bien compleja en un momento dado, con un serio conflicto de interés, en torno al caso Caradima, cuando Eleodoro Mate va a hablar con el fiscal. Sí, pues.
Y Jorge Abbott. Jorge Abbott en esa época el fiscal, ¿no? Sí, yo diría que Era Chaguán, perdón, Sí. era Chaguán, tienes toda la razón. Creo, no sé. No. Jorge Abbott tiene otro, tiene cuando recibió a los senadores por lo de Moreira y él no podía recibir. O sea, o Moreira, pero yo creo que fue o Jorge Abbott No, o Chaguán, no me acuerdo cuál de los dos, Sí. hicieron el registro de esa reunión. Hicieron el registro de esa reunión y no pudiendo ser perfectamente sujeto pasivo porque el Contralor y el ministro tenía posibilidades, dejaron el registro y por eso lo sabemos. Sí. Porque si no, no lo hubiésemos sabido. Fernando, y El tú que te se fue. extrañas de lo que pasa a esos niveles, pero ojo con lo que pasa con conflicto de interés a nivel de las municipalidades. Bueno, pero por eso te digo. O sea, esa cosa, porque si nos impresiona a nivel de las altas esferas del Estado, a nivel de las municipalidades, lo que nos toca avanzar Pregunta en de tema San de nuevo Ramón. y transparencia es gigantesco. Y ahí sí que tenemos Se lo al puedo debe preguntar enorme. a la próxima invitada. Lo que pasa en San Ramón. Y en Cerrillo. Claro, y en También. Cerrillo. Volvemos en un ratito. Estamos de vuelta y tenemos a nuestra invitada, candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches a cada una y cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta conversación. Macarena. Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Quería partir porque comenzáramos conversando sobre la forma de elegir al candidato de la oposición, porque ya hemos escuchado no solamente a ustedes, sino que a todos, diciendo que todos quieren que sea, ojalá, algo que los congregue a todos, que salga una sola figura. Pero para llegar a eso hay varios caminos y quisiera saber exactamente cuáles son los caminos que a usted más le agradan. Y parto preguntándole por lo siguiente. ¿Hay posibilidad de zanjar a través de una encuesta el candidato que va a representar al Partido Socialista y al PPD, sí o no? Mi opinión personal es que no. Yo creo que la encuesta no es un mecanismo en una democracia que permita zanjar una decisión tan importante como es la de definir un candidato o candidata, en este caso de un sector político. Yo no estoy de acuerdo con la encuesta. Porque esa era la opción, por lo menos que defendía Heraldo Muñoz o el Partido por la Democracia. Ahora, la opción de hacer primero una primaria entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia para definir un único candidato antes de ir a una primaria más amplia, ¿la acomoda? Más que me acomoda, yo considero que es una oportunidad importante de un sector de la política, del arco de la centroizquierda, que tradicionalmente ha llevado un candidato o candidata única a las primarias, cuando han habido primarias, y que permite fortalecer ese espacio político. Y en ese sentido me parece que es una buena opción. Pero si eso no ocurriera, tampoco lo veo como un problema. ¿Pero usted le preferiría ir primero a una primaria con ellos y a esa primaria integraría la democracia cristiana? En esa preprimaria, ¿Sí? dice usted, es que esa preprimaria se ha hecho una convocatoria amplia a todos y todas quienes se sientan identificados con el socialismo democrático o con la socialdemocracia o con la izquierda socialdemócrata, como lo dicen de distintas maneras. Ese ha sido el espacio de convocatoria donde yo entiendo pudiese caber, por ejemplo, si es que tuviesen una opción presidencial, porque no lo han definido así, el Nuevo Trato, por ejemplo, o el mismo Partido Radical. Entiendo que en esa convocatoria no ha estado una invitación a la democracia cristiana, pero con ellos, sin duda, iríamos a la primaria del mes de julio. Y ahí a ir a una primaria amplia que abarque eventualmente desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Yo creo que eso es lo que se necesita. Yo creo que se necesita una primaria lo más amplia posible de la oposición por el momento que estamos viviendo, por lo que requerimos construir como alternativa de gobierno, un gobierno de mayoría, es absolutamente necesario para poder conducir los cambios que Chile necesita. Entonces creo que se tiene que expresar esa voluntad en una primaria lo más amplia posible, como dice usted, desde el PC hasta la democracia cristiana en julio. Eso yo creo que sería el escenario ideal para los tiempos políticos que hoy día tiene el país. Daniel. ¿Y usted cree que la nueva mayoría que fue desde la DC hasta el PC en el gobierno de Michelle Bachelet, el cual usted forma parte, funcionó bien? Esa alianza tan amplia, donde hubo gente que dijo que no había leído el programa y donde hasta hoy día el Partido Comunista intenta decir que esas cosas neoliberales no la acomodan aunque estaban ahí. Mire, yo pienso que como todo gobierno de coalición tiene puntos altos y tiene otros no tanto.
y creo que hubo momentos donde logramos varios consensos y transformaciones importantes justamente porque teníamos esa mayoría y ese abanico de representaciones y sensibilidades políticas en esa alianza. Sin embargo, también creo que es importante recalcar que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, a propósito de lo que usted señala, estos comentarios respecto de qué tipo de gobierno fuimos, ¿no es cierto?, fue un gobierno tremendamente transformador, con una vocación de reformas en ámbitos importantes, donde estuvo el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Pero esa coalición política voló por los aires después. Bueno, hubo un momento de una derrota electoral. Yo creo que después de una derrota electoral, los procesos que se viven en los distintos partidos y también en una coalición son, sin lugar a dudas, de dispersión. Todavía estamos en una dispersión muy grande, en una segmentación muy amplia, que obviamente no es funcional a lo que el país requiere. Mi pregunta es si a usted le gustaría repetir esa experiencia de una coalición que desde fuera se veía muy amplia y con unas tensiones internas muy difíciles que usted de seguro conoce mucho mejor que yo. Estamos hablando justamente de ampliar incluso más esa experiencia de la nueva mayoría, convocando incluso a otras fuerzas políticas que están en el centro y la izquierda. Paula, me gustaría preguntarle algo del presente y algo del pasado, pero antes, si me pudiera responder lo siguiente: ¿quién sería mejor presidente a su juicio? No necesariamente ahora, ¿Jadwe o Boric? ¿Quién sería mejor presidente a mi juicio? Mire, pero es que pasa es que hay que conocer todavía las propuestas, pues, Mónica. No, pero como personalidad, ¿se siente más afín a alguno de los dos? Yo creo que la ciudadanía está ya, pero vamos a otra cosa, porque está tirando para el córner, entonces prefiero no perder tiempo. Si va a patear para el córner, prefiero ir a otra cosa. Creo que Gabriel ha hecho recién una aparición, hace muy poquitos días. Tenemos que conocer más sus propuestas. Vamos a otra cosa entonces, porque eso se van a patear para el córner. Quisiera preguntarle, yo sé que no fue su decisión, pero quiero preguntarle si fue un error que el Partido Socialista nominara al candidato como alcalde de Cerrillo, el actual alcalde de Cerrillo, y lo apoyara. ¿Y por qué se lo digo? Porque han dicho que no sabían y no es efectivo. En enero del 2020, un estudio jurídico que representaba a las 5 mujeres hizo llegar una carta al Partido Socialista, quien había sido también denunciante de acoso laboral, por lo cual fue condenado con una sanción, el actual alcalde de Cerrillo. Además, adjuntó los antecedentes. Hay 2 veces más en que se le advirtió. Entonces, en realidad, lo vinieron a pasar al Tribunal Supremo cuando se hizo público por CIPER, pero el Partido Socialista sabía. ¿Fue un error ponerlo de candidato cuando el partido además se declara como feminista? Yo creo, Mónica, y qué bueno que esto me da la oportunidad para hablar del tema. Voy a contestarle su pregunta, pero... Si me puede contar primero para después hagamos el contexto. Pero creo que es grave lo que ha sucedido. Entonces, más que un error. A mí me parece que esta es una oportunidad para que podamos comprender el problema sistémico, estructural, que existe respecto de la violencia contra las mujeres y las niñas, voy a agregar. Y ese problema estructural pasa justamente por manifestaciones como subestimar, olvidar, menospreciar, no considerar, olvidar o cualquier otra de las acciones. ¿Y cómo calificaría usted lo que hizo el Partido Socialista al nominar a alguien que tenía estas denuncias tan graves y que el Partido Socialista conocía? El Partido Socialista se ha dado a sí mismo una serie de normas que están establecidas justamente por una de sus instancias superiores, que son los congresos del Partido Socialista, donde han sido las propias mujeres militantes de base las que han establecido la necesidad de normar esto. Y por lo tanto, yo entiendo además que ha sido un criterio que se ha tenido sobre la mesa. Entonces, no se entiende que en este caso ese criterio no se haya utilizado. Y creo que el Tribunal Supremo es el mandatado a dilucidar qué fue lo que pasó en este caso. Ya, o sea, para usted fue un error y más que un error, dijo usted. Yo acabo de decir que esto me parece grave. Perfecto. A mí me parece que es una violación de derechos humanos y que creo que la violencia contra las mujeres se tiene que considerar hoy día como un tema central. Ya, después voy a la cosa del pasado. Ya, okay. Déjeme ponerle una situación hipotética. Ya. Un dirigente del partido se acerca a usted y le dice: mira, Paula, no podemos perder Cerrillo. Ya. Tiene que ser Aguirre el candidato. No podemos perder Cerrillo. ¿Usted haría público eso? Si me lo dijera, Sí. por supuesto. Si se estuviese utilizando esto, sabiendo que tiene un caso de violencia sexual referido, no es que este es un tema de convicción, este es un tema de principio, esto no es un tema de cálculo electoral.
¿Y no habrá sido por votos que lo hizo el Partido Socialista? Bueno, yo no voy a especular acerca de eso porque no corresponde. Lo que estoy diciendo es que el Tribunal Supremo tiene que dilucidar qué fue lo que pasó aquí. Por la necesaria fe pública, pero también por la necesaria, digamos, por honrar a esas miles de mujeres socialistas de base que han luchado por años porque este tema esté instalado como un tema central también en el accionar del Partido Socialista. Pablo, ¿por qué usted no salió inmediatamente a pedir la expulsión de Aguirre? Porque algo que llamó la atención fue que el 17 de marzo, cuando usted se le presentó, o sea, cuando se hizo público esto, usted dijo lo que está diciendo ahora, que era un partido que tenía una regla, o tenía principios feministas, por lo tanto usted esperaba que actuara acorde y que iba a esperar lo que decía la directiva. Y al día siguiente usted pide la expulsión. ¿Qué pasó en ese día? Entre ese momento del punto de prensa, que yo creo que fue en la comuna del Bosque, puede haber sido que yo estaba en una actividad, y el día siguiente yo obviamente pedí más información, ¿no? Respecto de este caso. Y me pareció que con toda la información disponible que había, incluso me comentaron que había un audio que circulaba, no sé. A mí me pareció que al otro día era insuficiente decir, esperemos que el partido actúe en consecuencia como antipatriarcal y feminista que se ha declarado, y entonces planteemos, o sea, yo es que parece la misma actitud de lo que pasó al final también con San Ramón. O sea, se enteran de los antecedentes del Partido Socialista, lo saben y solo toman medidas cuando hay un escándalo público. Entonces la credibilidad, de verdad, es muy delicado. O sea, queda bastante quebrada, por no decir súper cuestionada. En general, yo creo que hoy día, bueno, que suena como redundante decirlo, pero es importante volver a estos temas. Yo creo que tenemos una crisis demasiado profunda en los partidos políticos en general, respecto justamente de la credibilidad, de la confianza que hay en ellos. Y este tipo de acciones obviamente no contribuyen a resolver ese problema de credibilidad y de confianza. Quería ir al pasado. Esta era la del presente y esta es la del pasado. ¿Usted estuvo de acuerdo cuando era miembro del gobierno de Michelle Bachelet y era su vocera? ¿Estuvo de acuerdo y defendió que el Servicio de Impuestos Internos no se siguiera querellando en los casos de financiamiento de la política? Y eso todos sabemos que fue fuente de impunidad. Impunidad que se activó cuando el caso no era solamente Penta que le llegaba a la UDI, sino que SQM que le llegaba a todo el arco político. No se creyó más el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos, y todos los políticos sabían que con eso amarraban de mano al Ministerio Público. Quiero saber si usted se arrepiente de esos dichos, de haber defendido que no se siguiera querellando al Servicio de Impuestos Internos, que fue lo que permitió finalmente la impunidad penal. Mire, yo creo que todo aquello que hoy día contribuya a que podamos esclarecer la necesaria, digamos, vinculación entre la política y el dinero para justamente terminar con esa relación que es viciosa, que es opaca, todo lo que contribuya a eso, yo estoy dispuesta a hacerlo. Si una autocrítica mía o un señalar que es un error contribuye en ese sentido, no tengo ningún problema de hacerlo. Pero yo se lo pregunto directamente, ¿fue un error defender que no se siguiera querellando el Servicio de Impuestos Internos cuando eso fue lo que garantizó la impunidad para todos los políticos, incluso para los partidos de ustedes? Bueno, una precampaña financiada en parte por SQM, la empresa del ex yerno de Pinochet. Mire, los antecedentes que yo tenía disponibles en ese momento fueron los que llevaron a que yo hiciera las declaraciones que hice. Perdón, es que en ese momento ya se sabía que había muchas empresas que estaban rectificando declaraciones. En ese momento ya se sabía de las presiones que denunciaban desde el gobierno de Michelle Bachelet, el director del Servicio de Impuestos Internos, el jefe jurídico. Entonces había antecedentes abundantes en la Fiscalía para necesitar, y lo pedía el fiscal nacional. El fiscal nacional pedía, queremos que el Servicio de Impuestos Internos se querelle para poder perseguir estos hechos. Entonces, ¿qué antecedente la llevó a decir que era bueno que no se siguiera querellando? Bueno, yo la verdad, Mónica, es que tampoco, para serle muy sincera, yo no recuerdo exactamente cuáles fueron mis declaraciones al respecto, si usted las tiene ahí. El Servicio de Impuestos Internos está actuando completamente apegado a derecho. No existe impunidad porque aquí hay una sanción de carácter pecuniario. Aquí, si hubo un daño fiscal, eso es lo que se busca reparar. Claro, bueno, si es en función de las facultades que Impuestos Internos tenía en ese momento y estaba actuando en función de esas facultades, es lo que el marco normativo tiene. No le impedía lo que yo señalo hoy día es justamente que si hay que amplificar las capacidades de Impuestos Internos, tanto desde el punto de vista fiscalizador como desde el punto de vista de poder llevar adelante, ¿no es cierto?, acciones de carácter penal, hay que hacerlo, porque lo que creo que es necesario para la fe pública y para nuestra democracia es poder tener una relación sana, absolutamente clara y transparente entre lo que es el dinero y la política. Daniel.
Algunas preguntas cortas sobre el tema constitucional. ¿Usted está de acuerdo con Bárbara Figueroa, que dijo que había que revisar el tema de los 2/3 como el quórum para votar la nueva constitución en la convención? Yo creo que ya se hizo un acuerdo respecto del tema de los 2/3 y no creo que sea una materia revisable. ¿No le parece un desacuerdo más o menos fundamental con el Partido Comunista en el proceso que se abre como para estar abriendo una coalición a partidos que se hacen esas preguntas hoy día? Bueno, para poder abrir esa coalición, lo más importante es que nos sentemos a la mesa a conversar sobre los distintos temas. ¿Está de acuerdo con mantener la autonomía del Banco Central en la nueva constitución? Por supuesto, creo que es fundamental. ¿El sistema electoral le gusta? ¿El sistema el régimen electoral actual, digamos, el régimen proporcional? Mire, bueno, o sea, no existe régimen electoral perfecto, como todo el mundo sabe. Yo creo que claramente hoy día tenemos una mejora respecto de lo que teníamos antes, pero también creo que tenemos una falencia importante y que tiene que ver con la escasa representación de las mujeres, y creo que tenemos que hacer una reforma en materia de paridad también en nuestro sistema electoral. ¿Pero no le parece que está muy fragmentado el Congreso hoy día, que habría que...? Lo que pasa es que en el marco de la nueva Constitución se abre una oportunidad importante para discutir también sobre esos temas, ¿no? Eso es lo que le estoy preguntando. Sí. ¿De qué sistema electoral sería partidario usted en la nueva Constitución? Mire, yo creo que dependiendo también si vamos a cambiar de régimen político, porque eso también tiene un impacto respecto del sistema electoral. Entonces creo que es una conversación que hay que darse de conjunto. ¿Y de qué régimen político es partidario usted? Bueno, yo creo que tenemos que atenuar, sin lugar a dudas, hoy día las enormes, digamos, competencias, atribuciones que tiene el Ejecutivo. ¿Y eso significaría avanzar hacia un régimen parlamentario o atenuarlas al interior del presidencialismo? Porque son dos posturas muy distintas. Yo entiendo. Yo creo más bien que es atenuar el sistema presidencialista o hiperpresidencialista que hoy día tenemos. ¿Y en qué tipo de cosas usted cree que habría que atenuarlo con precisión? Bueno, necesitamos necesariamente nivelar un poco más los poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo para que justamente podamos construir, poder llevar adelante las transformaciones que se requieren. Porque hoy día con este desbalance, un gobierno de minoría se entrampa, ¿no es cierto?, en las dificultades que tiene para poder llevar adelante su agenda o su programa de gobierno. ¿Y ese régimen presidencialista atenuado que usted propone no requiere un sistema electoral más mayoritario? Bueno, porque hoy día ningún presidente contaría con una mayoría cómoda, ¿no? No, bueno, ninguno, salvo que pudiésemos construir realmente una alianza amplia. En la Cámara de Diputados están esperando todavía. ¿Usted es consciente que su propuesta de atenuar el presidencialismo no es lo que dice su sector político, que más bien propugna un régimen parlamentario semipresidencial? Hay de todo, pero yo pienso que es algo que se tiene que discutir en la Convención Constituyente de manera abierta y participativa. ¿Y es partidario usted de conservar el bicameralismo en Chile o le gustaría pasar a una sola Cámara, que es una vieja reivindicación del PS también? Podría ser que se pudiera pasar a una sola Cámara. Insisto que es parte de una discusión que tiene que darse en la Asamblea. No, sí, yo sé que es una discusión que tiene que darse, pero quiero saber qué es lo que piensa usted de esa discusión, porque usted quiere ser presidente de Chile. Porque mire, yo no tengo hoy día una preferencia a priori. Creo que ambos sistemas tienen ventajas y desventajas. Por lo tanto, a mí me parece que si la Convención Constituyente se da un orden donde establece un régimen semipresidencial al mismo tiempo que mantenemos la bicameralidad, no me parece que sea un problema, digamos, excesivamente relevante o determinante. Maca. Paula, ¿por qué salió de su comando el encargado de comunicación, el coordinador de comunicaciones, Gonzalo Tapia? ¿Qué hubo detrás? Mire, lo que nos planteó él mismo es que había habido una situación que lo había involucrado a él hace 10 años atrás como docente de la Universidad Diego Portales, y que era una situación no clara, pero que podía, por supuesto, en el marco de una indagatoria que se estaba haciendo por parte de un medio de comunicación, perjudicar a esta candidatura, y por lo tanto él prefirió renunciar. ¿Y es posible que ocurra lo mismo con Nidia Palma, que es su jefa de campaña, y ella es asesora y fue bastante estrecha del alcalde Aguirre en Cerrillo, en la Corporación Cultural? No, información que... Pregunto por todo lo que estamos recién conversando, ella es bien cercana. La información que me ha dado Nidia, que es la jefa de campaña, es que ella tuvo un rol de asesoría a la Corporación Cultural de Cerrillos, sin vinculación directa con el alcalde, sin vínculo permanente ni relación permanente con él, que luego esa asesoría jurídica que ella desempeñó permitió crear una asociación con múltiples actores que participan de esa asociación, y ella generar una asesoría jurídica externa a esa asociación. ¿Pero eso no le habla en franco en un equipo muy cercano a usted? Pero que yo creo que hay que hacer distinciones. O sea, Nidia no tiene un vínculo directo con el alcalde o con con el exalcalde, diré, porque es candidato ahora, entiendo.
y por lo tanto perfectamente puede continuar haciendo sus funciones en el comando. No veo yo que haya ahí un conflicto. Y en cuanto a su comando, ¿se siente bien respaldada, arropada por la directiva de su partido? Lo digo porque me acuerdo cuando usted fue recién nominada, incluso miembros cercanos a usted hablaban del famoso machismo de los varones socialistas, que les había costado un poco darle la pasada. Se sabe que Elizalde estaba a punto de lanzarse y usted llega, y hasta ahí nomás llegaron sus intenciones. ¿Se ha limado aquello? ¿Usted se siente apoyada? Es que esto que se dice falta del aún? Machismo de la política, que se dice rápido, es bien profundo. Por eso mismo se lo pregunto. Sí. Entonces lo digo porque claro que se remueve o se resienten unas estructuras de poder masculinas, hegemónicas muy fuertes. No solo en el Partido Socialista, quiero decir, esto es en todos los partidos y en todo nuestro sistema político. Es así. ¿Y eso quiere decir que la experiencia de Michelle Bachelet al interior del PS no generó efectos demasiado profundos? Porque mal que mal tuvieron 2 periodos presidenciales con una mujer. Se lo voy a contestar de esta manera. Estamos en el siglo XXI y las mujeres todavía no llegamos, en el caso chileno, ni siquiera al 30% de la representación en el Congreso. Pero el punto por el PS. Entonces, pero es que creo que es una cosa mucho mayor. El PS es una institución dentro de muchas otras. Pero se declara feminista. Entonces, sí. Entonces uno podría esperar Y algo otros partidos distinto, tal también vez. se han declarado feministas y creo que se ha hecho un esfuerzo bien importante porque hayan algunas decisiones, pero el cambio cultural es largo y se demora muchísimo tiempo y se avanzan en algunos pasos y en otros no tanto. Entonces, creo que hay, sin lugar a dudas, una incomodidad y un patriarcado que digo yo que cruje un poquito. Y más allá por el hecho de ser mujer, se lo pregunto de la siguiente manera, porque por ejemplo uno se da cuenta que cuando el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, por ejemplo, hace un anuncio, como fue por ejemplo de eventualmente echar mano al seguro de cesantía en lugar del tercer retiro, salen todos los diputados de la UDI a apoyarlo, a decir que van a salir adelante con un proyecto, es decir, se le nota que se lo arropa. Sin embargo, usted muchas veces cuando sale con alguna propuesta, es como que hubiera eco, uno no siente que los diputados socialistas, o por lo menos el poderío socialista en el Congreso, se alinea con usted. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando usted dijo que estaba por apoyar el impuesto al patrimonio, se le preguntó al presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Gilavaca, socialista, si lo iban a poner en prioridad. Y él dijo, no es prioridad, vamos a poner prioridad el tercer retiro, que ni siquiera era un proyecto de las filas socialistas. Es decir, uno siempre, por lo menos que hubiese simulado decir, sí, mira, lo vamos a apoyar, queremos ir para allá. ¿Usted siente que la están realmente arropando en alguna de las propuestas que usted hace para que se note que hay ahí un espíritu de cuerpo? Sí, pero por lo que usted me dice parece que tenemos que hacerlo un poquito más coordinado, porque parece que si no se está notando algo está pasando. Porque fíjese que ayer mismo en la mañana tuvimos reunión con las bancadas socialistas, tanto de senadores como de diputados y la candidatura. Tenemos coordinación, digamos, semanal, tenemos un vínculo que se genera, tenemos mecanismos de conversación. Entonces, creo que podemos seguir fortaleciéndolo un poquito más. Ya que hablamos del tercer retiro, ¿usted está a favor o en contra? Si usted fuera parlamentaria, ¿votaría a favor o en contra? En las condiciones actuales en las que estamos, sí. ¿Votaría a favor? Votaría a favor. Y cuando usted habló... Pero tendría que complementarle esa pregunta, esa respuesta. Yo entiendo que usted está diciendo las condiciones actuales por la situación económica. Exactamente, porque no hay una respuesta de parte del gobierno que permita justamente, ¿no es cierto?, tener una alternativa verdadera de apoyo económico sabiendo que a la los familia. más vulnerables ya no tienen fondos disponibles, usted sabe eso. Bueno, ¿no? pero hay que considerar entonces de parte de los proyectos de ley que se estén discutiendo la posibilidad de ir en ayuda directa a aquellas personas, Paula, casi 3 millones de trabajadores que se quedaron sin fondos. Y para todas estas cosas que usted ha planteado, que son varias, me gustaría antes, porque vamos a preguntarle eso también, pero un par de definiciones. Cuando usted dice estoy abierta a estudiar la nacionalización de los fondos de pensiones, que en el fondo es finalmente expropiarle los fondos a los trabajadores. Es quitarse. Pero es tomarlo de los trabajadores. Pero hay varias propuestas y implica en el fondo que no se manejan ahora en sus cuentas como se manejan hasta el día de hoy. Usted, hoy decir estoy abierta a estudiarlo, no puede estar abierta a 1000 cosas. ¿Usted es partidaria de nacionalizar los fondos de pensiones? No es partidaria. No soy partidaria. Ya. Lo que sí creo que es importante entender que aquí estamos hablando de desprivatizar la administración de los fondos. Y creo que ese es el punto específico al cual se han abierto la mayoría incluso de las propuestas. Pero es distinto de nacionalizar, por ejemplo, como propone el alcalde Jadwe. Es que en ese, es diferente. Y yo no estoy de acuerdo. Yo considero que los cotizantes son los dueños de sus fondos previsionales. Y si son los dueños de los fondos de todos,
¿por qué enviar parte? Le van a decir de inmediato, si está en un debate con cualquier candidato de la centro-derecha, le va a decir, ¿por qué mandar parte de la cotización extra a un fondo solidario? ¿Qué le va a llegar en parte a uno, en parte a otro? Si son los dueños de esos fondos. Porque necesitamos, porque bueno, primero estamos hablando del 6% adicional Sí, sí. del que estamos discutiendo, no del 10% que los trabajadores hoy día cotizan, sino que del 6% de aporte patronal. Y porque en Chile hoy día el diagnóstico ya está hecho por un amplio sector, además, quiero decir, de político y desde hace ya varios años, y que necesitamos un sistema de seguridad social. Y ese pilar de seguridad social requiere de un componente de solidaridad fundamental, tanto intrageneracional como intergeneracional. Ahora, esto requiere fondos, dinero, Sí. esto y otras de las reformas. Así Quiero es. preguntarle directamente, ¿usted subiría la carga impositiva en Chile en un gobierno suyo? ¿Habría una nueva reforma de pensiones? Mire, ¿de pensiones? Perdón. Tributarias. Tributarias, toda la Sí. razón. Entonces lo pregunto de nuevo. No, en un no, gobierno suyo, ¿habría una nueva reforma tributaria? ¿Usted subiría la carga impositiva directamente? Pero también tengo que contestarle con proceso. ¿Sí? O sea, creo que obviamente todas las demandas que hoy día Chile tiene requieren de mayor recaudación. O sea, eso es evidente, todo el mundo lo ha dicho y lo ha reconocido. Y por lo tanto, ese aumento de recaudación, tenemos que buscar los mecanismos para hacerlo. Ya se ha avanzado, entiendo yo, en un estudio de exenciones tributarias y cómo esas exenciones entonces permitirían, ¿no es cierto?, al eliminar ciertas exenciones, poder recaudar más. Lo mismo respecto de la necesaria digamos, control de la ilusión y de la evasión, que no es menor, que son cerca, entiendo yo, según las cifras, 21.000 millones de dólares, sí. Mucha plata. Y eso, por supuesto, también permitiría, y eso significa también ampliar la capacidad fiscalizadora de impuestos internos, entre otras medidas. Y tercero, la reforma tributaria. O sea, pero no podemos, y aquí me pongo una mano en el corazón en el sentido del llamado también a todos y todos los sectores en Chile, no podemos hacer una reforma tributaria a contrapelo. Pero ya lo hicieron. Bueno, pero estamos Pero hablando Claudia, del diciendo futuro, cuando dice pero me eso, están ¿qué está preguntando. diciendo? Estoy diciendo que se requiere de un amplio acuerdo para llevar adelante una reforma tributaria. ¿Necesitan la venia de los empresarios? No, necesitamos un acuerdo Ya. de poner las prioridades que hoy día Chile tiene sobre la mesa, que son fundamentales y que requieren entonces de un Estado mucho más fortalecido en su capacidad de una respuesta. pregunta, usted habla de acuerdos. Usted habló también de las exenciones. Una de las principales exenciones de las que se ha hablado terminar es el diésel. El 80% del gobierno de Michelle Bachelet del año, de hecho, 2008, fue cuando los camioneros y transportistas, paralizando el país, lograron doblarle la mano al gobierno y tener el 80% de devolución del diésel. Quiero preguntarle directamente si usted eliminaría si usted querría eliminar esa exención tributaria del diésel y si cree que tendrían la capacidad de hacerlo. Mire, yo creo que Chile, a partir del estallido social del 2019, es otro país. Y creo que las conversaciones son otras también. Y creo que la toma de conciencia, salvo que es muy descorazonador el estudio de las élites del COES que salió en la tercera, es bastante descorazonador en el sentido siguiente, en el sentido de decir, pareciera ser que no se ha asimilado esta enorme distancia entre la élite y la ciudadanía y las necesidades que hoy día Chile tiene, y obviamente eso complica, si es que uno se queda con ese estudio, ¿no?, las posibilidades de acuerdos y de toma de decisiones. No me voy a pronunciar sobre temas tan específicos. Pero usted no es parte de eliminarlo, esa exención. O sea, creo que tenemos que tener la fuerza para llevar adelante las exenciones, o sea, el término de las exenciones en las que, por supuesto, haya un acuerdo que hay que construir. Sí soy partidaria, pero creo que acabamos de formar nuestro equipo tributario hace muy poquitos días atrás. Quiero darle también chance a ese equipo tributario de estudiar en profundidad cada uno de estos temas para tener un pronunciamiento más en detalle sobre lo mismo. Paula, debemos estar probablemente en una de las crisis de representatividad más intensas que ha tenido la República de Chile desde muchísimo tiempo, sin duda, desde el retorno a la democracia, pero incluso anterior, en otras épocas democráticas. Se vive básicamente estableciendo un diálogo o discusión donde los interlocutores tienen ante la opinión pública un estatus pero bajísimo.
Eso hace de que no se capitalice cuando alguien está muy popular y de repente cae, eso que cae, el presidente de la República cae desde el 50 y tantos que tuvo cuando gana a cerca de 15% hoy día, y sin embargo nadie en la oposición capitaliza aquello. Y no lo capitaliza no porque no se sepa quiénes son las personas de la oposición o lo que hacen, sino que al revés, todo lo contrario. Y ahí hay una situación que muchas de las cosas que hemos conversado, lo que pasa en distintos partidos, la situación de San Ramón y Cerrillo, las resoluciones de los partidos políticos cuando encuentran daño dentro del partido, todo se tiende a poner una suerte de manto, una suerte de ocultismo respecto de esas situaciones. ¿De qué manera cree usted que la gente va a salir a votar con entusiasmo por usted o por cualquier otro candidato cuando básicamente todo lo que hablamos es de un desprestigio brutal y además las respuestas que se dan se llenan de interrogantes? Acabamos de conversar sobre la situación de Cerrillo. Yo le pregunté si que alguien alguna vez le había planteado, le plantearía la situación de que se necesita que gane un determinado alcalde por muy mal que lo está haciendo. Usted dijo que lo diría, por lo tanto supongo que nadie se lo ha planteado, pero la gente que nos está mirando dice, ok, estas cosas que pasan son anomalías, son episodios aislados, son situaciones, eventos que se pueden curar o se pueden tratar con un tribunal especial, que dicho sea de paso, los nombran a veces los mismos presidentes de partido. ¿Cómo se arregla la situación de diálogo entre la política y la ciudadanía en un mierdal como el que estamos? Bueno, la verdad es que yo comparto que el diagnóstico es bastante, digamos, no voy a decir reservado, pero que es crítico. O sea, yo comparto que estamos en una crisis muy, muy importante, que no es solo en Chile, que es también en el resto del mundo, es muy fuerte en América Latina. Latinobarómetro lo viene advirtiendo hace mucho tiempo. Hay una fragilidad de la democracia, hay una pérdida de confianza en las instituciones democráticas y dentro de eso en el rol específico de los partidos políticos como intermediarios en una democracia representativa. Como cualquier diagnóstico de cualquier enfermo o enferma, lo primero es reconocer el problema. Y yo creo que los reconocimientos aún han sido parciales. No asimilados en toda, digamos, su profundidad y extensión. Y que por lo tanto eso lo que hace justamente es dificultar aún más la salida del problema. ¿Cómo se resuelve? Por supuesto, yo no tengo una única fórmula. Mi postura es que necesitamos necesariamente reconectar con la ciudadanía para reconstruir esa confianza, y eso es un proceso largo. Pero no podemos no hacerlo, no podemos no dar el paso, no podemos no iniciar con respeto, con capacidad de escucha, con escucha incondicional, con escucha abierta, dispuesto a que te digan lo que están pensando, aunque no te guste. Yo por lo menos llevo 2 meses y un poquito más de candidata, eso es lo que llevo, no llevo años en esto. Y además soy una candidata inesperada, tampoco era un plan que tuviera yo, digamos, planteado, ¿no? No es así. Y entonces me ha parecido muy necesario darme este tiempo. Algunos dicen, pero es que no hay tiempo, hay que acelerarse. No, yo creo que es muy necesario volver a conectar con la gente, con las personas, con la sociedad civil, con las organizaciones, para reconstruir la confianza. Y eso ojalá se establezca como una práctica en los partidos políticos también, pero también vamos a requerir, ya que me ha conversado usted tanto sobre el tema de la nueva Constitución o los elementos que ahí vienen, yo creo que necesitamos reformar los partidos políticos también, desde el punto de vista de su estructura participativa, de sus aperturas. ¿Qué reformaría del Partido Socialista, por ejemplo?
Mire, yo creo que hay que tratar de abrir las compuertas de los partidos, hacerlos más transparentes. Necesitamos mayor transparencia de los procesos partidarios también, de la toma de decisiones, de cómo se eligen las distintas autoridades o dirigencias dentro del partido. Me parece que es algo importante, no solo en el Partido Socialista, en todos los partidos Puedo políticos. interrumpirlo muy brevemente porque yo lo escucho y para los que llevamos harto tiempo mirando esto, su discurso no es demasiado distinto al que tenía Michelle Bachelet, no en su segunda candidatura, sino que en la primera, ¿se acuerdan? Un gobierno ciudadano, una política nueva. ¿Fracasó Michelle Bachelet en ese esfuerzo por renovar la política más allá de su persona? Bueno, yo creo que hizo esfuerzos súper importantes la presidenta por reformarlo y algunas cosas se han logrado, ¿no? Hemos logrado algunas cosas, pero claro, esto es más amplio y requiere del compromiso de más personas, de más tiempo y de un sistema completo que la acompañe. No es el esfuerzo de una sola persona. La llevo a otro tema. Hay una resolución exenta de la Junji que hoy día aparece en una nota en el Mercurio, según la cual los hijos de inmigrantes irregulares tienen prioridad número 1 en jardín infantil y salas cuna. ¿A usted le parece justa esa medida sobre la cual la Contraloría va a tener que pronunciarse esta semana? Bueno, yo creo que por la Convención de los Derechos del Niño y Niña, independientemente de quiénes son los padres de esos niños y niñas o de la situación de esos padres o no, ellos tienen que tener derecho a la protección que les corresponde como niños y niñas. No, sin duda. Si el problema es cuando tenemos menos cupos que postulantes, ¿cómo los priorizamos, digamos? Tendremos que aumentar los cupos, pero no podemos excluir a los niños por su condición de hijos de personas que estén en una situación sin duda, irregular. pero ¿le parece justa esa medida de ponerlos en primer lugar respecto de otros? Porque todos querríamos que todos entraran, eso no creo que nadie estaría en contra. Tenemos que hacer los esfuerzos para que todos los niños y niñas puedan estar, pero no podemos discriminar a los niños por las razones de irregularidad en su situación, en la situación migratoria de los padres. Claro, lo que pasa es que esta medida discrimina a todos los otros, ¿no? Así como está. Todas las medidas de focalización van a tener un orden de prelación. Ese orden de prelación habrá que establecerlo por criterios que puedan ser compartidos, pero no creo que poner el foco en la situación irregular migratoria de los padres sea algo justo y que se condiga con los derechos de niños y niñas establecidos en la Convención. Paula, usted, porque cuando uno la escucha hablar uno trata de ver, y usted misma la decía, que es importante que la gente haya transparencia, que la gente sepa lo que se le está planteando, etcétera. Y uno empieza a escucharla y uno de repente escucha algo de la socialdemocracia, de repente la escucha y uno dice esto es socialdemocracia más a la izquierda, de repente para otro lado, cuesta rato. Exactamente en qué lugar usted se está poniendo hoy, y se lo digo de la siguiente manera, porque uno ve al resto de los candidatos, obviamente que ante una primaria es diferente a cuando estamos ante una presidencial donde ahí se abre el abanico, por lo tanto uno le habla a los convencidos o a los propios, eso está claro, porque por ejemplo uno ve abriendo la oposición, Jadwe y Boric parece que agarraron bien fuerte lo que es la izquierda, digamos, la izquierda más tradicional, vemos a Jimena Rincón, por ejemplo, que ya quizás agarró la parte más conservadora del arco, Heraldo Muñoz, que está jugando un rato a volver un poco a lo que fue la antigua concertación, de hecho le hace el contrapunto a usted cada 2 minutos cuando usted de repente en la cosa de la nacionalización de los fondos salió al tiro a hacer el punto, oiga, no, yo estoy en contra. ¿Usted exactamente dónde se quiere poner y cómo quiera que la distingamos del resto? Porque esto va a ser clave de cara a las primarias. Lo que pasa es que yo creo que esas categorías están como bien superadas, la verdad. ¿Y cuál es la categoría que a usted le gustaría para entender hacia dónde va? Lo que pasa es que yo creo que los clivajes estos de izquierda a derecha están de verdad superándose en el mundo, y la ciudadanía también lo que espera son políticos y políticas comprometidas con sus principales demandas, sus principales necesidades. Y yo no me levanto en la mañana pensando dónde me sitúo, o sea, no es ese mi pensamiento. Lo que yo hago es plantearnos justamente un proyecto de gobierno que sintonice con lo que hoy día Chile requiere y necesita después de 2 eventos traumáticos importantes que han remecido a nuestro país, como fue el estallido social del 2019 y como ha sido esta pandemia y lo que va a ser la pospandemia. Y yo creo que en realidad donde me interesa situarme es en Chile y en las necesidades de su gente, en todas partes, en las regiones, en las mujeres, en los niños, niñas, en los adultos mayores. Esa es la principal importancia y la principal preocupación. Lo otro es una conversación de analistas políticos que no es mi rol. Sí, pero ustedes cuando hacen una primaria invitan a algunos y no a todos, por lo tanto hay ciertos clivajes que se mantienen. Porque estamos, por supuesto, en un espacio político que va del centro, y uno podría decir a esta altura los centros, las izquierdas, porque eso está hoy día mucho más difuminado, creo yo, en términos de fronteras políticas. Creo que tenemos una gran convergencia, tenemos muchos acuerdos. Escuchando el discurso, por ejemplo, de Yasna Proboste al asumir como presidenta del Senado el otro día. O sea, son todos puntos que yo creo que compartimos
quienes vamos del centro a la izquierda Precisamente, completamente. Paula, ese hecho, por ejemplo, que usted dice de aquí estamos todos, porque falta definiciones, digamos, o sea, lo que yo le estoy escuchando, también se lo escuchamos aquí muy parecido a Jimena Rincón cuando estuvo acá. Cuesta encontrar las diferencias. Porque somos de una cultura política que hemos Pero ¿no estado cree que conviviendo eso durante mucho explica tiempo? que, por ejemplo, ninguno de ustedes, de los que sobre todo están en el centro y centro-izquierda, esté marcando fuerte en las encuestas? ¿No cree que eso Pero los les de está derecha pasando? tampoco están No, marcando pero por tan ejemplo fuerte. vemos un Lavín que está disparado. Y usted habla después del 18 de octubre y uno tendería a pensar, escuchándola, que deberían capitalizar eso, sobre todo la centro-izquierda. Y salvo el Jadwe, todo el resto no pasan de ser un margen de error. Entonces uno dice, o no están leyendo bien o no están logrando dar cuenta de un mensaje que a la gente le haga sentido. Pueden haber muchos de esos factores y habrá que seguirlos analizando. Las encuestas son un elemento, claramente hoy día son bastante, digamos, poco generosas con todo el mundo. Yo creo que la gran mayoría de las personas, yo entiendo que en torno a un 67% de las personas no plantea una preferencia. A llevar esto. No plantea una preferencia, entonces yo creo que claramente eso está mostrando una distancia, un agotamiento, un fastidio de parte de la ciudadanía respecto en general, yo diría, de la clase política. Ahora, en perdón, general. ahí hay un punto en eso. Una elección, y sobre todo una elección presidencial, en una democracia, es, para ponerlo en frase, digamos, es el acto de confianza ciudadano más grande que hace, porque le traspasa a una persona o a un grupo de personas, le traspasa potestad para afectar su vida. Y para eso tiene que creer medianamente en que eso no va a perjudicarlo, sino que lo va a beneficiar. Estamos en una crisis de confianza brutal y la confianza, como lo dice el proverbio árabe, crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco. Y por lo tanto, no es algo que uno pueda decir, mira, voy a trabajar en levantar la confianza. No, aquí hay que levantar confianza rápido. Aquí puede suceder una cosa patológica, que que la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía, como se demostró en el plebiscito reciente, quiera tener una nueva constitución y 3 millones de ciudadanos se resten de la elección presidencial. ¿Qué significa eso? Que queremos una nueva constitución porque ahí está puesta la posibilidad de que el ideario nuestro o el pacto sea nuevo, pero no creemos en las personas que eventualmente lo pueden llevar a cabo siendo gobernantes. Eso debiera ser una situación que va mucho más allá, perdone que lo diga así, pero va mucho más allá de alianza específica o alianza estratégica. ¿Cómo quiere Paula Narváez convencer a las personas que nos están mirando que es una carta mejor que otra para ser presidente de la República? Sí, y mire, pero respecto de la alianza específica o la alianza así como, digamos, usted me da la impresión en sus palabras que lo plantea como algo utilitario o instrumental. Yo justamente... Parece mucho de repente. Claro, yo justamente apelo a una alianza completamente distinta a eso. Apelo a una alianza de gobierno con mirada de largo plazo, no con mirada de 4 años, que logre justamente asumir y comprender que lo que requiere Chile hoy día es tan fundamental, es tan importante desde el punto de vista de su historia, desde el punto de vista de su reparación, desde el punto de vista de lo que queremos para Chile de aquí para adelante, de construir esa esperanza de Chile, de retomar un camino también de estabilidad que la gente necesita para poder llevar delante sus vidas. Estoy hablando de una alianza de gobierno profunda desde ese punto de vista y no instrumental o electoral para salir de esta. Eso me parece que es una mirada cortoplacista pero que yo no comparto. Convengamos una cosa, Paula, que usted estuvo en la experiencia de una llegada al gobierno de Michelle Bachelet estrepitosa, para decirlo poco, Sí. Y que con una velocidad del rayo se deshizo. Y empezó a deshacerse por gestos, por cosas, por situaciones, por cosas que pueden parecer casuísticas o incluso anecdóticas en un momento dado, que se van acumulando y de pronto ya, como dijo muy bien Daniel, alguien no había leído el programa, el otro invitaba al expresidente a la moneda mientras la presidenta estaba afuera, hacían un montón de cosas y todo eso que
se amalgamó también con palabras muy parecidas, quedó en nada. Sin embargo, no quedó en nada, Fernando. Yo creo que eso es una exageración. Yo creo que hubo transformaciones importantes del gobierno de la presidenta Bachelet, más allá de las dificultades evidentes, más allá de todo ese ruido y esa opinión pública muy contraria, más allá de toda la crítica a propósito de la cantidad de proyectos de ley que llevábamos al Congreso y que nos hablaban de hemorragia legislativa, vorágine. Más allá de todo eso, no podemos decir que no pasó nada. No, este digo fue que un no pasó gobierno. nada. Bueno, pero es que lo que pasó. Más me impresiona la velocidad de la caída que porque me parecía que justamente había una cosa novedosa. Sí. En reemplazar pero los elementos sustantivos de ese proyecto político, muchos de ellos quedaron, yo diría, bien establecidos y han sido importantes para nuestro país. Sí, voy de inmediato. Sin embargo, digo eso, reconozco esos desde que quedaron establecidos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Muchos de ellos hay que, por supuesto, profundizarlos. Siento yo que son un piso hoy día, pero no podemos soslayar el hecho concreto del estallido social como un punto de inflexión que cambia completamente el escenario. Y que no se produce en el gobierno de la presidenta. Y que no se produce en este gobierno y que, por lo tanto, hoy día este Chile es otro Chile. Paula. Y ese Chile es el que hay que saber leer y el que hay que poder interpretar, pero también es el que hay que darle esperanza, esperanza de que efectivamente con estas transformaciones que se están jugando vamos a poder estar mejor, pero si hacemos las cosas de manera distinta. Pregunta cortita. ¿Usted es partidaria de postergar las elecciones en vista de la situación de la pandemia? Es que yo creo que la situación de la pandemia es tan tremenda, tan dramática, tan terrible, que si es necesario postergarlas, por supuesto que sí. ¿Ahora tomaría esa decisión o todavía no? Es que bueno, yo no tengo todos los elementos que los epidemiólogos y los expertos tienen. Pero si fuera necesario. Pero si fuese necesario, la salud de las personas me parece la primera preocupación. Si usted fuera presidenta, ¿cerraría Punta Peuco? Sí. Perfecto. ¿Y considera a Mauricio Hernández Norambuena un preso político? Él es un condenado por un asesinato y yo creo que esa es su condición. O sea, no es un preso político. ¿Cuál es esa condición? Porque la condena la conocemos todos. Sí, la pregunta es si es un preso político o no. Yo creo que él es está, digamos, ejerciendo su condena por haber sido parte de un asesinato a un senador de la República en esa condición. O sea, no es un preso político. ¿Quién va a responder esa pregunta que es tan simple? Si ¿Es o no un preso político? Yo considero que acabo de contestar. A ver, se lo pregunto de otra forma entonces. Una persona condenada por el asesinato a un senador en democracia, ¿merece el calificativo de preso político? Yo creo que no es un preso político. Perfecto. ¿Por qué le costó tanto contestar? Porque lo estaba pensando y porque yo pienso en la conversación, Macarena. No, se lo va a hacer que llama la atención porque pero se estaba discutiendo harto. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Punta Peuco hay una reflexión previa que he realizado y creo que es importante cuando uno ha tenido una reflexión previa en un tema, puede contestar de una manera, en otras la conversación genera el pensamiento. Vamos al minuto de confianza. Usted va a tener también la posibilidad al final. Okay. Al final del minuto de confianza. A veces le dice minuto feliz, pero no es que... No, porque no es feliz. Se equivoca. Dije. No, si yo sé, estoy molestando, Fernando. Ya, parte tú. Parto yo, ok. Bueno, hoy día es 21/3, Día Internacional del Síndrome de Down, porque en el par 21 hay 3 cromosomas en vez de 2. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una característica genética, no se padece de síndrome de Down como tú no padeces tener los ojos verdosos, Fernando Paulsen. Incluir no es un favor, es un deber, es reparar en algo la sistemática violación de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Un ejemplo es la educación. Los papás tienen que rogar por encontrar un colegio. Cuando logran encontrarlo, en muchos colegios privados de este país les cobran la hipócritamente llamada cuota de inclusión. Qué vergüenza, cuando todos nos beneficiamos académica y humanamente de la integración y de la inclusión. Yo al menos quiero un país donde las salas no se formen a competidores, sino a personas felices. No se formen a consumidores, sino que a ciudadanos. Y que estén esas salas todas y todos, con y sin discapacidad. Porque un colegio, creo yo, que no es capaz de educarlos a todos y a todas, con y sin discapacidad, no merece llamarse colegio de excelencia. Nadie abriría un colegio sin un baño, sería un escándalo. Bueno, ¿por qué pueden abrirlo sin un equipo de inclusión? Para mí un colegio que no educa a todos y todas, no solo no merece llamarse colegio de excelencia, no merece llamarse colegio. Muy bien.
Daniel. Sí, muchas gracias, Fernando. Yo quería volver sobre un tema que salió aquí un par de veces, que tiene que ver con la eventual postergación de las elecciones, a la que, como bien decía Mónica al principio, la clase política parece estar cerrada. Y yo simplemente querría decir que me parece que la clase política está jugando a la ruleta rusa, porque todos los indicadores hoy día son muy malos. Ninguna medida que tomemos hoy día va a tener efecto de aquí a 3 semanas, esto realmente mañana. Y esto puede afectar no solo la salud, que por supuesto es lo más importante, sino que también la legitimidad de las elecciones, y que la abstención es muy alta en relación al temor de contagiarse allí, ¿no? Entonces yo creo que la clase política debería hacerse, esto incluye al gobierno, pero también a los partidos, seriamente la pregunta de qué hacemos con estas elecciones que se van a dar en un momento en el que muy probablemente gran parte del país va a estar en fase 1, por tanto no va a tener derecho a hacer nada, pero sí a ir a votar, y es una pregunta que yo creo que esta semana la clase política tendrá que responder de manera más o menos pertinente, porque si no se puede encontrar con que, claro, 3 semanas es precipitado, pero 3 días antes puede que sea demasiado tarde. La niña. Vamos al minuto de confianza. Es algo, me tomo algunas de las palabras que decía Daniel, pero recordando un nombre, Sonia Valdivia. Ella fue la primera, el primer chileno, ella era chilena, hace un año perdió la vida, fue la primera en perder la vida por el COVID aquí en nuestro país, hace un año exacto. Y yo creo que durante esta semana varios nos acordábamos de esa semana que empezaba un 16 de marzo del año pasado, cuando todos nos encerramos, varios empezábamos con teletrabajo y no sabíamos lo que venía. Un año después, muchas cosas se están repitiendo y yo creo que sería muy importante que nos preguntáramos si pretendemos tener resultados distintos al año pasado haciendo exactamente lo mismo. Y por ejemplo, poner sobre la mesa la opción ya no de seguir focalizando ayudas, sino de una vez por todas dar ayudas directas a segmentos amplios de la población. Es el momento de plantearlo. O bien, cuando hablamos de cuarentena, no cuarentenas móviles, una comuna por acá y por allá, sino plantear quizás cuarentenas muy estrictas, sin millón y tantos de permisos, por un tiempo acotado, que la economía pueda aguantarlo, pero que sea estricta y todos sepamos a lo que nos atenemos. Creo que es el momento de cambiar ciertas reglas del juego, porque se nos han muerto ya casi 30.000 chilenos. En este momento hay más de 2.000 chilenos que están luchando por su vida en una UCI a causa del COVID, y esto ya no puede ser testeo. A ver, llevamos un año. Sí. Yo en el minuto mío voy a hacer una afirmación. Creo que a esta altura tenemos plenamente conciencia del costo de la mirada ideológica sobre la importancia de ser soberano en la producción de determinadas cosas. En algún momento dado fuimos espectaculares en fabricaciones de vacunas. Pero resulta que surgió la idea de las ventajas comparativas, donde era mucho más fácil importar, muy fácil comprar aquí afuera, desde zapatos, cualquier cosa, y se empezaron yendo industria, entre las que se fue la industria de la vacuna. Creo que es una extraordinaria noticia lo que se ha anunciado por varias universidades. Yo entrevisté a Alexis Kalergis hace poco, el doctor de la Universidad Católica, diciendo que ellos están preparando ya una vacuna y están retomando el ejercicio de poder hacer vacunas en Chile, como en algún momento dado lo hicimos de una manera excepcional, incluso llegando a inventar una vacuna contra la hepatitis B mundial. Perdimos gran parte de ese trabajo y hoy día dependemos de que nos den aquello pagando el doble o tratando de meternos en la fila a codazo. Lo hicimos afortunadamente muy bien para esta vacunación, pero eso no necesariamente va a ser así si es que nosotros seguimos teniendo una cantidad de gente capaz, con experiencia, con historia en eso, con ganas de hacerlo y sin ni un apoyo del Estado. Paula. Mi minuto de confianza, ¿cómo le llaman? Sí, de confianza. Que puede ser feliz. Que puede ser feliz. No, pero no es feliz en el siguiente sentido. Porque yo, al igual que Macarena, quiero primero traer a la memoria a personas que han partido por el COVID-19. No son números, no son cifras. Son vidas concretas que han terminado. Y quiero esta semana hacerle un homenaje a Cristian Cuturrufo, que se ha ido. También quiero recordar a Tomás Vidiella y a partir de ellos o con ellos a muchos otros y otras, a casi 30.000 compatriotas que se han ido producto del COVID-19. Esta es una situación realmente dramática que nos tiene muy preocupados como país y hago un llamado, por lo tanto, al gobierno de Chile
a ordenar sus prioridades, a establecer una ayuda económica directa a las familias de manera urgente que permita traer tranquilidad para enfrentar este otoño y este invierno, por lo tanto un IFE mejorado de amplia cobertura hasta que termine el proceso de vacunación al menos. Una suerte de renta básica universal temporal. ¿Quieres mostrar las propuestas? Sí, bueno, yo después tengo una propuesta para más largo plazo, pero al menos este año es fundamental hacerlo. Muchas gracias, Paula Narváez, por haber estado con nosotros aquí. Gracias a todos ustedes. Muchas Nos gracias. encontraremos en 15 días más. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, Paula.